Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Me emociona muchísimo tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, el galán turco que nos robó el corazón a todos. Pero no nos centraremos en sus papeles más famosos, ni en sus románticos personajes, sino en un momento específico, en una frase que resonó con fuerza y que nos dejó a todos preguntándonos qué había pasado. Sí, hoy vamos a desentrañar qué le hizo decir a Can Yaman: nunca podré soportar el secreto revelado. ¿Intrigados? Yo sé que sí. Y créanme, la historia detrás de estas palabras es más profunda de lo que podríamos imaginar. Antes de que sigamos adelante y para que no se pierdan nada de este contenido exclusivo, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así estarán al día con todo lo que ocurre en el mundo de las series turcas, las celebridades y las noticias más jugosas del espectáculo. Y ahora sí, prepárense para descubrir este misterio. Can Yaman, un nombre que evoca pasión, talento y una belleza innegable. Desde que apareció en nuestras pantallas, este actor turco ha conquistado corazones alrededor del mundo. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la vida de las estrellas no siempre es un camino de rosas. Detrás de las cámaras, lejos de los guiones y de los focos, se esconden historias, secretos y momentos que nos revelan la faceta más humana de nuestros ídolos. Para entender el contexto de esta frase tan impactante, tenemos que remontarnos a un periodo específico en la vida de Can Yaman, un momento de mucha presión mediática y rumores constantes. Después del éxito arrollador de Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, Can se convirtió en una celebridad a nivel internacional. Su fama creció exponencialmente y con ella, la curiosidad del público y por supuesto, la de los medios. Cada paso que daba, cada palabra que pronunciaba, era analizada y comentada. Las especulaciones sobre su vida personal, sus romances y sus decisiones profesionales se multiplicaron. En este contexto comenzaron a surgir una serie de rumores y especulaciones sobre su vida sentimental. Los tabloides y las redes sociales se llenaron de noticias y conjeturas, algunas de ellas completamente infundadas. Se le relacionó con varias actrices y modelos, y cada nuevo rumor generaba una ola de comentarios y discusiones. La presión era constante y la invasión a su privacidad, cada vez mayor. La situación se volvió tan intensa que incluso su familia se vio afectada, lo que añadió una capa más de tensión a la ya compleja situación. Los amigos cercanos también se convirtieron en blanco de los medios, que intentaban obtener información sobre la vida personal de Can, lo que generaba un ambiente de desconfianza y aislamiento. Pero ¿qué fue exactamente lo que hizo que Can Yaman pronunciara esa frase tan contundente: nunca podré soportar el secreto revelado? La respuesta, como suele ocurrir, es compleja y multifacética. No se trata de un solo evento, sino de una combinación de factores que lo llevaron a expresar esa profunda frustración. La frase en sí misma se convirtió en un enigma, un reflejo de la lucha interna que enfrentaba. ¿Qué secreto era ese? ¿Qué temía que se revelara? Las especulaciones se dispararon, y cada nuevo rumor alimentaba la curiosidad del público. Uno de los principales elementos que influyeron en su declaración fue el constante acoso mediático. Los paparazzi lo perseguían a todas partes, intentando capturar cualquier imagen o detalle que pudieran utilizar para generar noticias. Su vida personal se convirtió en un espectáculo constante y la falta de privacidad le generó una gran angustia. Se sentía vigilado, controlado, y la libertad que tanto apreciaba se veía coartada por la constante presión de los medios. Este acoso no solo se limitaba a su vida diaria, sino que también se extendía a su entorno familiar y profesional. Los medios no dudaban en contactar a sus amigos, familiares y colegas para obtener información, lo que generaba un ambiente de paranoia y desconfianza. La sensación de estar constantemente bajo vigilancia afectó su salud mental, generando estrés, ansiedad y, en ocasiones, incluso episodios de depresión. Otro factor importante fue la manipulación de la información. Los rumores y las noticias falsas se propagaban rápidamente, creando una imagen distorsionada de su persona. Los medios a menudo exageraban o inventaban detalles con el único objetivo de generar clics y vender periódicos. Can Yaman, consciente de esta manipulación, se sentía impotente ante la imposibilidad de controlar lo que se decía sobre él. Se sentía víctima de una campaña de desprestigio, y la idea de que su imagen pública fuera construida sobre mentiras y especulaciones le resultaba insoportable. La información se tergiversaba,
los hechos se sacaban de contexto y se construían narrativas que no reflejaban la realidad. Esta manipulación afectaba su reputación, su credibilidad y, en última instancia, su carrera profesional. La lucha contra la desinformación se convirtió en una constante, un desafío que lo obligaba a estar siempre alerta. Además, la presión de la industria del entretenimiento también jugó un papel importante. Los productores, los directores y los agentes a menudo ejercen una gran presión sobre los actores, exigiéndoles que mantengan una imagen pública específica, que se adapten a las expectativas del público y que acepten ciertas condiciones para mantener su carrera. Can Yaman, con su fuerte personalidad y su deseo de preservar su autenticidad, se sentía agobiado por estas presiones. La idea de tener que renunciar a su libertad, a su individualidad, para complacer a la industria, le resultaba inaceptable. La industria del entretenimiento a menudo impone estándares poco realistas y exige un nivel de perfección que es imposible de alcanzar. Los actores se ven obligados a cumplir con ciertas expectativas, a mantener una imagen pública artificial y a aceptar roles que en ocasiones no reflejan sus verdaderos intereses o deseos. Esta presión puede afectar la salud mental y emocional de los actores, generando estrés, ansiedad y, en casos extremos, incluso el agotamiento profesional. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que todo esto tuvo en su vida personal. La constante exposición mediática, los rumores sobre sus relaciones, la invasión de su privacidad, todo esto afectó sus relaciones con su familia, sus amigos y potencialmente con sus parejas sentimentales. La dificultad de mantener una vida personal normal, la desconfianza que generaba la constante especulación, y la imposibilidad de tener relaciones basadas en la autenticidad y la confianza, lo llevaron a un estado de agotamiento emocional. La falta de privacidad dificultaba la construcción de relaciones sólidas y duraderas. La desconfianza generada por los rumores y las especulaciones afectaba la comunicación y la intimidad. La imposibilidad de tener una vida normal, en la que se pudieran compartir momentos especiales sin la constante mirada de los medios, generaba frustración y aislamiento. Entonces, ¿qué significado tiene la frase "nunca podré soportar el secreto revelado"? En mi opinión, representa la frustración de un hombre que se siente víctima de la manipulación mediática, la presión de la industria y la falta de privacidad. Es la expresión de un actor que anhela ser dueño de su propia imagen, de su propia verdad, y que se niega a ser controlado por las expectativas del público y los intereses de los medios. Es un grito de rebeldía contra un sistema que a menudo sacrifica la autenticidad y la integridad en aras del espectáculo. Es la manifestación de un deseo profundo de proteger su vida personal y su identidad. Es la defensa de su derecho a ser auténtico, a vivir libremente y a no ser juzgado por rumores o especulaciones. ¿Pero qué pasó después? ¿Cómo reaccionó Can Yaman ante esta situación? Después de pronunciar esa frase, Can Yaman tomó una serie de decisiones importantes para proteger su salud mental y preservar su integridad. Se alejó temporalmente de la vida pública, se centró en su trabajo y en sus proyectos profesionales, y buscó apoyo en su círculo más íntimo. Aprendió a manejar la presión mediática, a filtrar la información y a proteger su privacidad. Se convirtió en un defensor de la autenticidad y de la transparencia, y comenzó a utilizar su plataforma para denunciar la manipulación mediática y promover valores como el respeto y la empatía. En ese periodo, Can Yaman se sometió a un proceso de introspección y reflexión. Analizó sus prioridades, sus valores y sus objetivos. Se dio cuenta de la importancia de proteger su salud mental y de preservar su autenticidad. Decidió tomar las riendas de su vida y no permitir que la industria ni los medios lo controlaran. Se enfocó en su trabajo, en proyectos que lo apasionaban y que le permitían expresarse creativamente. Se rodeó de personas que lo apoyaban y lo comprendían, y que le brindaban el cariño y la estabilidad que necesitaba. Hoy en día, Can Yaman sigue siendo uno de los actores más populares y exitosos del mundo. Ha logrado construir una carrera sólida y respetada, basada en su talento, su dedicación y su autenticidad. Y aunque sigue siendo objeto de atención mediática, ha aprendido a manejar la presión y a proteger su vida personal. Ha demostrado que es posible ser una estrella y al mismo tiempo mantener la integridad y la libertad personal. Su historia es un ejemplo de resiliencia y de valentía, y nos recuerda que detrás de la fama y el glamour, se esconden seres humanos con sus propias luchas y sus propios desafíos. Can Yaman ha aprendido a establecer límites claros con los medios, a rechazar las entrevistas que no se ajustan a sus valores y a controlar su imagen pública. Ha utilizado sus redes sociales para comunicarse directamente.
con sus fans compartiendo su trabajo, sus pensamientos y sus inquietudes. Se ha convertido en un defensor de la privacidad y de la autenticidad, y ha utilizado su influencia para promover valores como el respeto, la empatía y la tolerancia. Su compromiso con causas sociales y su apoyo a organizaciones benéficas demuestran su deseo de utilizar su fama para hacer del mundo un lugar mejor. Ha demostrado que es posible tener éxito y al mismo tiempo ser una persona auténtica, comprometida y solidaria. Su historia es un ejemplo de cómo superar la adversidad y de cómo proteger la salud mental y la integridad personal en un mundo que a menudo exige lo contrario. En resumen, la frase "nunca podré soportar el secreto revelado" es una ventana a la frustración de Can-Yaman ante la manipulación mediática, la presión de la industria y la invasión a su privacidad. Representa la lucha por preservar la autenticidad y la libertad personal en un mundo dominado por el espectáculo. Su reacción, su forma de afrontar la situación, nos enseña una valiosa lección sobre la importancia de la resiliencia y la valentía. Es un recordatorio de que detrás de la fama y el glamour, se encuentran personas que luchan por mantener su integridad y por vivir una vida auténtica y significativa. La historia de Can-Yaman nos invita a reflexionar sobre el precio de la fama, sobre la importancia de proteger nuestra salud mental y sobre la necesidad de luchar contra la manipulación y la desinformación. Nos enseña que es posible ser exitoso y al mismo tiempo mantener nuestros valores y nuestra autenticidad. Nos recuerda que detrás de cada celebridad hay una persona con sus propias luchas y sus propios desafíos. Y bien, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis y que hayan disfrutado descubriendo los secretos detrás de las palabras de Can-Yaman. Recuerden que detrás de cada frase y cada gesto, se esconde una historia fascinante. La frase "nunca podré soportar el secreto revelado" es mucho más que una simple expresión, es un reflejo de una lucha interna, de una batalla por la identidad y la autenticidad. Es un llamado a la reflexión sobre el mundo del espectáculo y sus consecuencias, y una inspiración para todos aquellos que buscan proteger su integridad y su bienestar. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero sus comentarios, sus opiniones, sus sugerencias. ¿Qué les pareció esta frase? ¿Qué otros secretos de Can-Yaman les gustaría que analizara? Déjenmelo saber en la sección de comentarios. Me encantaría leer sus perspectivas y discutir con ustedes sobre este tema tan interesante. Y por último, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.